Bienvenidos todos y todas a este momento de martes, a este espacio que nos convoca con la memoria y con los personajes. Memoria y personajes que tienen que ver con la cultura de la región y que hoy tiene como invitado a una persona muy especial a quien conozco ya hace varias décadas, no tantas, pero sí por lo menos unas 3 décadas, ¿no, Antonio? Antonio José Díaz Ardila, arquitecto y actualmente director, arquitecto y otras cosas, pero ya las iremos descubriendo poco a poco. Actualmente director ejecutivo de la Fundación Teatro Santander, el principal teatro de la ciudad de Bucaramanga. Pero la vida de Antonio tiene muchas facetas, muchos bemoles, muchas historias. Y es lo que nos proponemos hoy averiguar, para que quede una memoria viva para la posteridad. Antonio, bienvenido a Memorias Vivas, el personaje y su historia. Muchas gracias, Pacho, y muy amables a todos los que asistieron a acompañarnos en esta breve conversación. Tienes bastantes amigos, ¿no? Y buenos amigos. Y hay muchos que entran por internet. Pues se quedarán ahí pegados porque no se transmite en directo, sino que después se deja en YouTube colgado el conversatorio para que la gente lo pueda. Ya llevamos como 70, yo creo que llevamos como 70 personajes que han pasado por acá. La idea es construir un libro con la memoria cultural de Bucaramanga de los últimos 60 años. Pero creo que con usted vamos a ampliar un poquito, 65 tal vez. Bueno, aquí conversación de amigos, relajado, Antonio. Empecemos por el principio. Era la nada, ¿no? ¿Cuándo y dónde nació? A ver, todo el mundo cree que yo nací en Bucaramanga porque siempre he vivido en Bucaramanga. Otros creen que yo nací en Zapatoca por los orígenes familiares, pero casualmente yo nací en Bogotá. Pero como digo yo burlonamente, el único que puede afirmar que yo soy bogotano es el registrador general de la República, porque yo soy más bumangués que cualquier persona de acá, o Zapatoca también por herencia. Entonces, de acuerdo con las circunstancias, puedo decir que soy de cualquiera de esos dos sitios sin decir mentiras. Pero a usted no le pasa lo que le pasa a algunos que, por ejemplo, de Zapatoca dicen, no, él es de Bucaramanga, los de Bucaramanga dicen, no, él es de Zapatoca, ¿no? No, pero es que la constitución política de Zapatoca, porque allá hacen constitución, dice que los zapatocas duran 3 generaciones. O sea, usted puede que su hijo nazca en Bogotá y su nieto en Nueva York, sigue siendo de Zapatoca. ¿En dónde nació? ¿En qué sitio de Bogotá? Exactamente, la casa de mis papás en esa época en la 66 con quinta, 60 con quinta, perdón, y yo nací en la clínica Palermo. Entre otras cosas, después cuando me fui a estudiar a Bogotá, en una de las residencias donde yo viví, quedaba una cuadra de la clínica Palermo, que es muy bonita, es una casa casona estilo inglés, en ladrillo a la vista, ahí abajo de la Caracas, casi sobre la 18 con 45, cerca de la Universidad Nacional. Todavía está en la sede original. ¿Su papá de dónde es? Mi papá es de Zapatoca y mi mamá también es de Zapatoca. Y los abuelos y bisabuelos y todo son de Zapatoca, entrando por Girón. Es decir, alguna vez mi hermano le dio por escarbar el árbol genealógico y descubrió que los Díaz y los Ardila habían entrado por Girón, de España, y luego se instalaron en Zapatoca. ¿Tiene información de ellos, de los abuelos, los bisabuelos, qué hacían? A ver, realmente los abuelos por parte de mi papá murieron antes de ellos casarse, o sea, en el año 30. O sea, solamente por referencias y por ir a visitar cuando va uno a Zapatoca la tumba. De mi abuela sí recuerdo porque ella murió en el 67, aunque ella enviudó en el año 35, ella duró, como no tuvo sino 17 hijos, entonces duró muchos años. Entonces sí la recuerdo hasta que yo estaba en quinto bachillerato, o sea, yo ya era una adolescente de 16 años, y ella murió en Socorro, casualmente. Sí. No era tan Zapatoca, era generosa. Al menos en tener hijos, ¿no? Okay. ¿Y qué hacía ese abuelo? El abuelo tenía finca en San Vicente y era ganadero. El abuelo fue muy simpático porque él se casó muy joven, creo que de 22 años, tuvo una hija que se llamó Virginia María y luego tuvo una segunda que se murió en el parto, tanto ella como la hija. Entonces él quedó a los 22 años con una sola hija. Entonces todo el mundo de Zapatoca dice, si usted tiene finca en San Vicente, se tiene que ir los lunes y volver los viernes, es hora de que se case. Entonces se casó con la
abuela Margarita, y con ella tuvo 17 hijos. Oh, vale. 15, porque ya llevaba 2 de primer matrimonio. Entonces 15 con la abuela y 2 con la anterior. Qué valiente. Y mi mamá era la mayor. Es que eso hace que mis primos sean todos como de muy distinta edad. Porque mi mamá era la mayor, entonces los primos Ardilas son menores que nosotros en su gran mayoría. Y mi papá era de los menores, entonces los primos Díaz, nosotros éramos de los menores, y mucho más yo, siendo el menor de todos los 10 hermanos que somos, entonces realmente los primos Díaz son casi como de edad de tíos. Ujú. ¿Familiares de esa estirpe religiosas? Sí, en mi casa, por el lado de mi mamá, había una monjita queridísima que era abadesa de las Clarisas de Tunja, que uno la veía a través de unas rejas lejanas, nunca bueno, cuando salió tal vez en el 60 y tantos a que lo operaran aquí en Bucaramanga, pero era de clausura. Ella duró 60 años en clausura en las Clarisas de Tunja. Y por el lado de mi papá había una hermana de la presentación, que era todo lo contrario, era súper activa y trabajaba mucho con las comunidades pobres, hacían canastos, hacían artesanías, y ella era como líder de una especie, digamos, de cena que había en esa época en Sogamoso. Y mi mamá tuvo 2 hermanos sacerdotes, monseñores, que se desarrollaron siempre en la diócesis de San Gil y Socorro, donde todavía los recuerdan, hicieron mucha actividad. Así, dejando de la molestia a un lado, la terminación, porque eso decían que eso no iba a terminar nunca, de la Catedral de Socorro se hizo entre el año 45 y el año 66, y todos esos 15 años estuvo mi tío de párroco en Socorro, y la gente de Socorro era muy generosa, de eso regalaban ganado, regalaban dinero para hacerlo, y tienen que conocer la Catedral de Socorro, allá todo es importado, pisos de mármol italiano, las puertas son de Milán, las de Turín, bueno, ahí todo es italiano, eso es una belleza. Es decir, esa iglesia es la mejor de Santander y me atrevería a decir que una de las 10 mejores de Colombia, ¿no? Sí, y eso… Había ahí como la cosa, ¿no? De que aquí puede pasar algo, ¿no? Va a durar más la reconstrucción que la construcción, porque la construcción duró 45 años y la reconstrucción no creo que los 30.000 millones de pesos que vale la reconstrucción la vayan a conseguir tan fácil. Por ahora le invirtieron creo que 6.000 millones a hacer un reforzamiento estructural que lógicamente es muy agresivo porque son unas estructuras metálicas que la envuelven, pero eso al menos se evita que se caiga, ¿no? ¿Y ahí qué pasó? ¿Se sobredimensionó la cúpula? ¿O qué? No, parece que había un relleno y una quebrada, entonces la parte de las torres y de la parte del atrio se hundió más que la parte interior, entonces se rajó y se ve la grieta, entonces es complicado. Claro que mi primo Jaime Suárez Díaz, que es muy dramático, un día lo llamaron a ver la catedral y entonces contestó: este pueblo va a quedar todo al lado del río Suárez. Y la gente se asustó todo, dijo dentro de 2.000 millones de años. Porque es que los geólogos hablan de millones y millones de años, ¿no? ¿Su papá qué hacía en Bogotá? A ver, mi papá se graduó de ingeniero civil, él quería estudiar medicina, pero la beca que se consiguió en Zapatoca era para ingeniería civil, entonces se fue a estudiar en la Escuela de Minas de Medellín, ingeniería civil, terminó la ingeniería, inclusive en unas vacaciones trabajó en el Urabá, ya tuvo una fiebre amarilla, bueno, es una historia muy particular, pero él llegó a Zapatoca en plena crisis de la Gran Depresión, entonces no consiguió trabajo por ninguna manera. Afortunadamente el suegro, o sea, el abuelo mío que había muerto, tenía sus pesitos y le había dejado la dote. ¿Usted se acuerda que esto existía antes, sí, claro, ¿no? Para que las niñas se casaran mejor, iban con valor agregado. Entonces les entregaba una casa, una finca, un almacén. Entonces a mi papá le tocó una finca. Eso se ha perdido, Antonio, eso ya no se… Eso ya casi no se usa. Se las entregan así sin nada. Entonces mi papá duró como un año trabajando en Zapatoca sin conseguir trabajo, hasta que por fin se vino para Bucaramanga, trazó la vía Bucaramanga-Curo y vivió en Piedecuesta. Por eso mis 2 mayores hermanos son de Piedecuesta. Luego hizo la carretera Barichara, el tercero de mis hermanos nació en Barichara. Y luego en Bucaramanga los Arenas Trillos y los Trillos comenzaron a hacer el acueducto, entonces se vinieron a vivir a Bucaramanga y fue un trabajo estable en que estuvo 14 años. Fue los primeros gerentes del acueducto y aquí nacieron Efraín Enrique, Eduardo, Sara Inés y Héctor Hernando. ¿En total cuántos son?
somos solamente 10. Solamente. Yo sé. Entonces, mi papá estaba trabajando en el acueducto y le ofrecí, y había sido alumno en la universidad de Mariano Espina Pérez. Entonces, Mariano Espina Pérez era el presidente y le ofreció un cargo en la Caja Agraria. Entonces, mi papá se entusiasmó, dejó el trabajo de la gerencia del acueducto, se fue para la Caja Agraria en Bogotá y allá nacimos los últimos dos, Juan Manuel y yo. Allá estuvieron 4 años. Pero yo no siento que soy de Bogotá porque a los 6 meses de nacido nos trasladaron a Bucaramanga. Después, mi papá, en la primaria yo viajé mucho, es decir, no tuve estabilidad, no que viajara mucho, sino que no tuve estabilidad escolar porque nos fuimos a vivir a Barranca. Entonces yo entré a trabajar, a estudiar en el López de Mesa, que era un colegio muy bueno, tal vez de los mejores del departamento, pero me imagino que los compañeros míos, por ser muy barramejos, decían groserías. Entonces mi mamá se escandalizó con el vocabulario que yo estaba adquiriendo y me mandó interno a Zapatoca. Entonces yo estuve 2 años interno en Zapatoca, ¿Cuántos años en la tenía? Apostólica. Yo tenía cuarto y quinto primaria. No, estaba Tenía pequeño. 10 años. En ese tiempo era como normal eso, hoy no, ¿no? ¿Eso de ser conservador le viene del favor que le hizo Mariano Espina Pérez a su papá? No, viene de que en Zapatoca no había liberales. Allá Eso no no había había liberales. liberales. No, para que ustedes entiendan lo diferente, no difícil, diferente que era la sociedad de antes a la de ahora. Mi abuelo se llevó a las 2 hijas mayores a caballo, 5 días viajando a Tunja. Las matriculó en primero bachillerato y volvió por ellas en sexto de bachillerato. O sea, mi mamá pasó con su hermana 6 años encerrada en Tunja, incluyendo vacaciones, incluyendo Semana Santa, incluyendo todo. 6 años como en un convento. Todavía, después ya regresó a Zapatoca. ¿Qué le gustaba en esa infancia? ¿Cómo recuerda esa infancia? ¿Qué le gustaba hacer? A ver, la infancia yo no sé cómo estamos vivos, primero que todo, porque la infancia nuestra la pasamos en la finca en Campo Alegre, donde hoy es Cajazán, y había trapiche, había molinos, había cantidades de cosas peligrosísimas, y nosotros éramos tantos que mi mamá no daba abasto para controlarnos. Entonces nosotros éramos como animales salvajes que nos metíamos en el trapiche, nos metíamos en todo. El agua era por tubería, entonces había unos puentes altísimos, nosotros subíamos por esos puentes. Es decir, ¿estamos vivos? De milagro. Pero fue una infancia absolutamente genial, porque imagínese usted con 6 hermanos, porque ya los otros ya estaban fuera, ya se habían graduado y todo. Es que mi hermano mayor me lleva 17 años. ¿Usted es el último? El último. El último. Y aquí está mi sobrina Margarita, que es hija de mi hermana, la mayor, que se casó cuando yo tenía 2 años. O sea que el mayor de los sobrinos, yo escasamente le llevo 3 años y medio. Entonces son como si fuera la continuación de mis hermanos. No es el tío viejo y el niño sobrino, sino éramos como la continuación de la familia. Le tocó llevar las argollas del casorio. 10 hermanos, 32 sobrinos, 11 sobrinos nietos y 8 sobrinos bisnietos, porque yo ya tengo bisnietos. Aquí donde me ven yo tengo sobrinos bisnietos. Le creo. aunque no se ve tan mayor, usted se mantiene lozano y Díaz. Antonio, ¿la primaria dónde fue? ¿Dónde la terminó? La primaria, como te decía, pasé por varios colegios. Comencé en el Colegio de la Presentación, luego en Barranca y luego en Zapatoca. El bachillerato sí completo, de primero a sexto, en San Pedro Claver. Acá. Sí, en Bucaramanga, en San Pedro Claver. Y luego de aquí salí para la Javeriana y estudié los 6 años de arquitectura en Bogotá, en la Javeriana. O sea, fueron 11 años con los jesuitas. O sea, yo soy casi jesuita, mejor dicho. Solamente me falta decir misa. Ya vamos para allá. Hay un acontecimiento en su vida que es muy profundo, ¿no? En lo religioso. Pero ¿cómo era Antonio de joven? ¿Cómo era de adolescente? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué le llamaba la atención cuando estaba en el San Pedro? Bueno, yo no era un buen futbolista porque yo era gordo, entonces no practicaba mucho el deporte. Me gustaba mucho la natación, eso siempre fui nadador y me gustaba también. Y como nosotros teníamos finca, los fines de semana nos la pasábamos prácticamente en la finca. Entonces, la actividad de montar a caballo, salir, estar al aire libre, pescar en la quebrada, era una actividad para nosotros muy común. Y mi papá, por fortuna, tenía una buena biblioteca. Entonces, en la casa uno conseguía libros para divertirse, enciclopedias, novelas y todo, aunque en ese tiempo la iglesia era supremamente rigurosa, entonces había
unos libros que eran absolutamente prohibidos. Lógicamente eran los primeros que uno leía. Por supuesto. ¿En dónde vivían en ese entonces? A ver, nosotros desde que yo nací hasta los 8 o 9 años vivimos en Campo Alegre, en Piedecuesta. Después vivimos en Sotomayor, en la carrera 2845, donde queda el edificio Normandía. Luego nos fuimos 3 años a Barranca, vivíamos allá en Ecometrol, en el centro. Luego regresamos y vivimos en Cabecera, carrera 35, Cuadrapicha. En plena Cuadrapicha vivíamos nosotros. ¿Cómo ha cambiado? ¿No? ¿Cómo ha cambiado? Luego 6 años en Bogotá y luego cuando regresé vivimos en Sotomayor, en el edificio San Pedro Claver, y yo he vivido en varias partes, aquí en Bucaramanga. ¿Se la conoce? Yo viví un año en México, fue una beca pues, de esas que... No, pero eso fue después después de que terminé carrera. Claro. Sí. Esa etapa de Bogotá, ¿qué tal? ¿Qué le gustaba allá en Bogotá? Pues aparte yo creo que del lo estudio, máximo que uno busca en Bogotá ¿vivía solo, es vivía con libertad. familia? Es libertad porque lógicamente uno no vive en la casa de los papás, es uno más autónomo. Sí. Es decir, ya uno no es por donde vive ni el papá ni nada, sino es uno. Si uno se porta bien, si uno lo hace bien, si uno es buena persona, pues es aceptado y si lo contrario no es aceptado. En cambio, uno de chino es por los papás, que lo ubican es el hijo de en tal barrio, tales características. Entonces, eso es un limitante de la libertad, que es lo que buscábamos casi todos los que nos fuimos en los años 70 para Bogotá. Libertad. ¿Vivía solo en Bogotá? Los primeros 3 años viví con mis hermanos, con Gabriel y Héctor bueno. Hernando. Y los últimos 2 años compartí apartamento con varios de aquí de Bucaramanga, con Sergio Granados, con Rodríguez, bueno, varios compañeros de Arias, todo, de aquí de Bucaramanga. Bueno, se gradúa entonces de la Javeriana de arquitecto. Sí, y en ese momento fue una cosa muy esporádica, porque el día del grado me dijo mi papá, le acabo de conseguir un puesto, porque la idea mía era irme a vivir a Valledupar, porque la constructora de mi papá había montado una ladrillera en Valledupar, y perfecto, que yo me fuera a manejarla. Pero hubo un cambio político y entró el doctor Gómez Gómez a la alcaldía, entonces me ofreció un cargo supremamente interesante. ¿De? Jefe de control urbano de planeación municipal. Fue al principio un poquito como dice, un poquito cohibido, porque yo tenía 9 profesionales que tenían 6, 7, 10 años que estaban por debajo mío. Entonces, pues alguna vez me dijeron que me habían llamado el paracaidista. Y Gómez Gómez era liberal. ¿Cómo lo contrató? Es que fue muy simpático, porque mi papá llamó a Gómez Gómez, que eran amiguísimos de toda la vida. Ellos han sido socios en unas fincas en San Vicente y eran amigos de toda la vida. Le dijo, oye, Gonzalo Romero me dijo que ustedes tenían, que iba a renunciar el director de control urbano, que era Bernardo Gómez. Entonces Gómez Gómez le dijo, sí, Luis Aurelio, claro que sí, pero eso sí, como hay movimientos políticos, depende de quién nombre yo director de planeación. Y nombra a Gonzalo Romero. Entonces prácticamente ese decreto salió el mismo día que se posesionó Gómez Gómez. Y ahí estuve unos años, inclusive fui a México y volví estando trabajando en planeación. Que fue yo le debo al doctor Gómez Gómez un favorzazo enorme, porque un abogado, usted sabe que siempre se atraviesan los abogados, ¿no? Entonces un abogado se atravesó para que yo no me ganara la beca, porque la norma decía debe haber trabajado en la alcaldía mínimo 1 año. Yo llevaba 8 meses. Entonces Gómez Gómez dijo, los abogados podemos interpretar la norma. Si él se lleva 8 meses, son 3/4 partes de 1 año. Que se vaya con 3/4 partes del sueldo. Entonces me fui para México, regresé, trabajé otros 2 años ahí, luego me retiré y luego me llamó Carlos Virbiescas. Carlos Virbiescas, que era de alcalde. Inclusive yo era tan poco político que cuando me llamó Carlos Virbiescas me dijo, es que tú figuras aquí de candidato de uno de los concejales. Le dije, ¿cuál concejal? Porque era por amistad con mi papá, pero yo no me metía con concejales ni estaba haciendo política. Me nombró director de valorización y en ese transcurso de los 2 años tuve una de las mejores experiencias de mi vida. Imagínense que vino el Papa a Bucaramanga. No sé, adelante. Es que ya llegó por tiempo. ¿Qué fue a hacer a México? A estudiar restauración. Ah. Era una beca, y entre otras cosas, para que vea las comunicaciones tan difíciles que había, no había internet, no había...
que yo presenté el examen de una manera muy particular. Gonzalo Romero me entregó, me dijo, hay una beca para México, llene los papeles. Como yo soy tan despistado, creí que eso era por allá dentro de 2 meses y cogí el sobre y lo metí entre el escritorio. Como a los 15 días me dijo Gonzalo, el viernes se vence la entrega de los papeles y yo no había comenzado a hacerlos. Y me puse a ver y la mayoría eran cosas de la universidad. Entonces le dije a una amiga, sáqueme los papeles en Bogotá, yo voy el viernes a Bogotá y entrego eso. Llegué a las 5 de la tarde al ICETEX con mi sobre de papeles, exámenes médicos, toda la cuestión y le entregué. ¿Usted de dónde viene? De Bucaramanga. En Bucaramanga hay oficina del ICETEX, no le podemos recibir los papeles. Estuve a punto de coger ese sobre y meterlo en la basura y venirme con el rabo entre las piernas. Pero llegué y me dijo Gonzalo, no, las cosas no funcionan así. Roger Sarruk es el director del ICETEX, dígale que se los reciba. Entonces me fui por donde Roger y me dijo, no, eso se venció el viernes, pero como yo tengo una semana para mandarlos, le doy esta semana de plazo porque le falta el examen de la UIS y tal. Y efectivamente, como a los 2 meses, nunca me contestaron, yo dije, no hubo beca. Y un día estaba a las 6 de la tarde en planeación, sonó el teléfono, mi oficina, señor Antonio José Díaz, que ¿en qué vuelo va a viajar usted a México? ¿Y en qué vuelo de qué? Dijo, ¿usted no sabe que se ganó la beca? Entonces, en 8 días tuve que yo tramitar lo que le dije, lo del permiso Gómez, la interpretación de la norma, toda esa cuestión, irme para México 1 año, pues porque yo vivía con mis papás, si yo hubiera estado casado y tenía compromisos, me ha tocado renunciar a la beca, porque como se va usted 1 año, que le digan dentro de 8 días tienen que estar estudiando en México. Y le pagaban, ¿no? En la alcaldía. Como le pagaba la alcaldía y nos pasó una cosa interesantísima. En México una devaluación enorme. Pasó, recuerdo hasta la cifra, pasó de 12 pesos mexicanos a 24 el dólar. Y como a nosotros nos daban en dólares, es como si nos hubieran duplicado la beca. Además éramos solamente 6 estudiantes y teníamos una van con chofer. Para nosotros los 6. Es una maravilla, una beca de la UNESCO que yo la he envidiado toda la vida. Entonces, viajamos por todo el país, conocimos todo. ¿Era la UNESCO o la OEA? El instituto era de la UNESCO y la beca era de la OEA. Okay. Entonces, el Instituto Paul Coremans, que estaba en México, lo financiaba la UNESCO y los becarios éramos de la América Latina. Okay. Entonces, estuvimos 1 año allá. Estudia restauración, se viene para acá y ahí se encuentra con Carlos Viviescas, que lo nombra. Valorización. ¿Conocía a Carlos de antes? Sí, claro. Carlos de joven, todo el mundo alguna vez fue joven, ¿no? Eso sí, Carlos tuvo que serlo también. Cree que todos nacimos ya adultos. Carlos Viviescas de joven fue arquitecto de una compañía constructora que tenía mi papá con Gustavo Ardila, Jorge Chávez, Benito Valdivieso, que se llamaba INVAR, y que era Ingeniería, Vías y Arquitectura. Y los amigos por burlarse decían ingenieros varados. Entonces, Carlos Viviesca fue arquitecto de ellos y les diseñó. Entre otras cosas, en el barrio Las Olas, en el norte, la hicieron ellos. Muchas de las, no todas, algunas de las casas de la glorieta del bulevar, de los 2 bulevares, también las hicieron ellos. Y carreteras, claro. Carreteras. Entonces ahí, esa era la amistad con Carlos Viviesca. Además, Carlos era el director de la CMB. Y allá había trabajado Luis Carlos y Juan Manuel, mis 2 hermanos, han trabajado con la CMB. Y Carlos es una maravilla. Una maravilla, yo tuve la oportunidad de compartir con él en el Consejo de Bucaramanga, la vez que fui concejal por como 14 meses. Y los 2 éramos oposición, todos los demás eran del gobierno. Los únicos que hacemos oposición era Carlos Viviescas y yo. Y ese señor era un sabio además, ¿no? Y una sensibilidad extraordinaria, una personalidad maravillosa. Él me apreciaba mucho porque yo era el único que lo contradecía. Porque la gente le tiene, desafortunadamente cuando se lo nombra en la alcaldía, la gente le tiene miedo al alcalde porque fue el que lo nombró. Conclusión, el que lo puede echar. Entonces uno es, no, el alcalde está bien. Yo el único que decía, no, a mí me parece que esa hora no. A mí me parece. Entonces los otros me miraban como que dice, último día que va a estar usted aquí en la alcaldía. Y no, a Carlos le fascinaba que yo fuera así independiente y que dijera las cosas como fueran, ¿no? Fue rector de la UIS también, ¿no? Hubo otra circunstancia para que vea que todas las cosas en la vida que uno no busca le aparecen, buenísimas. Carlos Viviesca salió de pelea fuerte con Álvaro Cala. Pero Álvaro Cala era el gobernador. Álvaro Cala Hedrich era el gobernador de Santander y nombraba al alcalde de Bucaramanga. Pero no pudo sacar a Carlos Viviescas porque Carlos Viviescas
tenía demasiado prestigio. Entonces ellos no se hablaban. Entonces un día salió en el periódico, viene Juan Pablo II a Bucaramanga. Entonces el doctor Álvaro Cala, gobernador, y el obispo de Bucaramanga invitaron a una reunión el doble de los que estamos aquí y todos mucho más importantes de lo que todos los que estamos aquí. Y entonces dijo el general de la República, el general de la Quinta Brigada, cuando salimos de la reunión, estas reuniones no sirven para nada, porque vinieron todos los caciques y no vino ningún indio. Entonces están todos los que mandan, pero no hay nadie que obedezca. Entonces a Juan José Reyes, que estaba de presidente de la Cámara de Comercio, a mí, nos quedó le dijimos, vamos a decirle esto mismo a Álvaro Cala. Entonces le pedimos una cita a Álvaro Cala, nos le metimos en una tarde al despacho y dijimos, Álvaro Cala, si usted no nombra un gerente de tiempo completo, de dedicación exclusiva, que usted pueda regañar, la venida del Papa va a ser un fracaso. Y nosotros ya íbamos preparados, llevábamos 2 hojas de vida. Me acuerdo la de Rafael Piechacón y otra persona que era el de la Cruz Roja y otro. Y dijimos, mira, le recomendamos a estas 2 personas cercanas a la iglesia, pilosas y que lo aceptan. Y lo que hace es, ¿para qué se van a buscar? El director tiene que ser usted no es el primo del obispo de Bogotá. Su primer obispo de Bogotá. Jorge Ardila Serrano era obispo auxiliar de Bogotá. De Zapatoca. De Zapatoca, claro. Y entonces yo le dije, pero usted no es mi jefe es Carlos Viviescas. Me dijo, ¿y quién es el jefe de Carlos Viviescas? Yo, déjemelo a mí. Entonces yo dije, no, qué pena, Carlos Viviescas me va a cascar. Salgo de aquí y me voy para donde Carlos Viviescas a decirle que no le pude decir que no al gobernador. ¿Cómo le dice uno que no al gobernador? Y llegó Carlos y me dijo, ¿y usted qué opina? Porque a mí ya el gobernador me dijo. Yo dije, pues yo opino una cosa, que yo a valorización no la dejo, porque tenemos 3 obras por terminar y estoy hasta aquí de cosas y yo no puedo dejar las obras a medias. Yo eso era lo que quería oír. Váyase a trabajar con el Papa estos 3 meses. Entonces yo tenía 3 oficinas. Una oficina en la ciudad de La Real de Minas para construir el templete. La oficina de valorización en la alcaldía y una que me puso el obispo para atenderlas, para poder hablar directamente con Dios. Entonces, esos 3 meses, le cuento que yo trabajaba hasta las 11, 12 de la noche y a las 5 de la mañana me levantaba. Era una cosa bárbara. Los 2 jefes que yo tenía eran los señores más estrictos del mundo. Luis Carlos Sarmiento Angulo lo ha nombrado Belisario Betancur al lado del escritorio de él para que manejara la avenida del Papa a los 20 sitios que iba a ir. Y estaba pendiente hasta del último botón. Y el presidente Belisario, que vino como 4 veces. Inclusive yo también tuve que ir. Eso fue una experiencia muy interesante. Inclusive una vez llegaron al Club de Comercio 6 cardenales y 2 que yo dije, no, eso sí toca es entrar con el rosario en la mano, porque esto es santidad de santidad. Y resulta que ellos hablaban más que todo era de la parte del show, ¿no? De la televisión y el enfoque y no sé cuántas cosas. Producción. Sí, de la parte de la producción. Y de pronto vi uno que era como el más santo. Yo dije, este es el único que tiene cara de santo. Y entonces me acerqué a hablarle para ver si me decía algo de Dios o alguna cosa. Y le dije, ¿usted es cardenal de dónde? Dijo, no, yo soy el gerente de Alitalia. El dueño del Era avión. el único que tenía cara de santo. Bueno, usted se encargó de la logística, Sí, de toda la producción terrible. en Bucaramanga. Y lo más terrible es que cuando terminó Luis Pero usted Carlos no hizo el Sarmiento, templete. el templete que se hizo en la Ciudadela. ¿Usted lo diseñó y todo? No. Se hizo un concurso arquitectónico que se lo ganó Augusto Rojas Valenzuela y lo construyó Martínez Villalba. Pero a uno le tocaba supervisar todo. La máxima tragedia fue cuando el mundo se puso encima de la cruz y el helicóptero, que era el conductor del helicóptero, el piloto del helicóptero era el hermano de Fabio García, estuvo 2 días, ¿cuánto vale una hora de helicóptero? Tratando, como una coca, de meter el mundo en el palito y el viento le movía el palo hasta que, dijo Carlos Viviescas, dejemos medio mundo, que la estatua sea medio mundo, porque el otro medio no es católico. Oiga, y ese día enchufó hacia las 3 de la tarde. Oiga, nos sentábamos a llorar porque se salvó Salvó el mundo. Y luego cuando llega el Papa, como la fila de protocolo era puros funcionarios, ¿no? Gobernador, alcalde, presidente del tribunal, presidente de la tata. El único que no era de ese protocolo era yo. Entonces el obispo muy amablemente me dijo, él fue el que hizo el templete.
Entonces yo me sentí con la autoridad de hablar al Papa, eso es que no se puede. Entonces me puse a conversar con el Papa, él no ni me paró bolas, porque me imagino que él estaba pensando era en otras cosas. Pero todos los periodistas se me votaron, usted fue el único que habló con el Papa, ¿qué fue lo que le dijo el Papa? Entonces, ¿Qué fue lo que le ahí dijo? tuve una peleita con el párroco de San Laureano, porque el párroco de San Laureano, mandamos a hacer la silla más costosa que había en Bucaramanga, que costaba como 300.000 pesos en esa época, no, tal vez menos, como 200.000. Y él dijo, no, esa silla, la más costosa, no se la acepto. Tiene que ser una silla de mármol. Yo le dije, si es una silla de mármol y vale lo que usted dice, mándela a hacer usted. Y fue y se quejó del gobernador. Yo le dije, y no hago la silla y no hago la silla. Pero me mandó la silla de mármol, que les los invito a verla. Está ahí en la Catedral de la Sagrada Familia, con el escudo del Papa detrás del altar. Y aquí dice, aquí puso sus sagradas posaderas el Papa Juan Pablo II. Y entonces pesaba como una tonelada esa Por caraja supuesto. silla. Entonces la tarima de madera no la aguantaba. Entonces tocó fundir una columna de concreto y una plaquita para poner la silla. Y luego poner la madera alrededor y un tapete, porque si no, no se sostenía. Cuando nos tocó ponerle 2 sanitarios al Papa, uno en el seminario de San Gil, porque él llegó al aeropuerto y volvió en helicóptero al seminario. ¿Usted fue con él en, en la avioneta? No. No. Después, un día fue con el ministro, pero eso fue otra lagartada. Ok. Usted no se perdía una. El sanitario del Papa, que es un sanitario absolutamente sagrado, está en el seminario de San Gil, pero el otro quedaba debajo del templete. Entonces nosotros decíamos dónde poner ese agua. Carlos Villescas, usted es el único que se merece sentarse en el mismo sanitario del Papa. Entonces le remodelamos el baño al alcalde y le pusimos el baño. Eso fue en el 86, cuando se quemó el edificio. Adiós, sanitario papal. Oye, pero yo conocí a Carlos Viruesca, es muy serio. Pero Carlos Villescas sí se sentó en el sanitario del Papa. O sea, ¿Ah, sí? Bueno, después de eso, usted se fue para Berlín. ¿A qué se fue a Berlín, Alemania? A ver, es igual de casualidad. Me nombraron presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y me fui para Bogotá a hablar con Camilo Pardo, que había sido el director de artes, porque yo quería hacer un posgrado, una cosa aquí en Bucaramanga con la Sociedad de Arquitectos. Me dijo, Camilo, no, yo no puedo aceptarle ir a Bucaramanga a hacer ese curso porque me voy para Alemania con los estudiantes de la Universidad Nacional y los estudiantes de la Universidad Javeriana, que hicimos un intercambio. Pero carajo, ¿por qué no se va con nosotros? Entonces le dije a Gabriel Busgros, que es el presidente de la lonja, yo ya estaba en la lonja, ¿no? Me invitaron a esto. Dijo, no, váyase, esas invitaciones no llegan nunca. Entonces también organicé el viaje como en 15 días y me fui para Europa. Y estuve en Berlín haciendo un seminario de reutilización de edificios. Es decir, para explicarles en términos muy sencillos, cuando la Segunda Guerra Mundial Berlín quedó vuelta nada, destrozada, y la reconstruyeron muy feo. La reconstruyeron masivamente haciendo edificios y edificios y edificios para que la gente pudiera ver. Y era una ciudad que tenía unos sectores muy feos. En los años 80 ya era la ciudad de las más ricas de Europa. Entonces contrataron a los mejores arquitectos del mundo, franceses, italianos, chinos y todo, para que cada uno cogiera una zona. Digamos, un arquitecto cogía aquí el parque y sus alrededores y proponía un proyecto. Pero el proyecto no era como lo de los gringos, que es perfecto. Un bulldozer tumba todo y hacemos nuevo. Sino que había que respetar a la gente y todo. Entonces, digamos, para ponerlo de una manera sencilla, cogían estas manzanas y decían, demolamos esas 4 casas que hay ahí y ahí hacemos un parquecito. Y en las casas les hacemos 2 pisos para que queden de mayor densidad. Mejoramos el entorno y todo. Entonces era un mejoramiento manteniendo la imagen que tenía. Eso se llama IVA, pero con B larga. No sé la traducción en alemán, pero es I, B larga, A. Entonces íbamos a estudiar eso. Claro que no nos dieron diploma ni nada, porque eso fue muy poquito tiempo. ¿Ya estaba unificada Alemania? No, imagínense, el profesor nos decía, vayan a conocer a Berlín Oriental. Yo vivía frente, haga de cuenta, esa alcaldía, ese era el muro de Berlín. Sí. Yo vivía en unos barrios más bien sencillos, que era como decir vivir en Bucarica, que era donde vivían los estudiantes de la universidad. Y el muro quedaba al frente. 2 cosas me aterraron. Primero, que el profesor dijo, vayan a Berlín Oriental para que vean que ese muro no se puede tumbar antes de 10 o 20 años.
y uno efectivamente pasaba el muro, haga de cuenta que detrás de ese muro está Miami. O al contrario, nosotros estamos en Sí. Miami, al otro lado está Buenaventura. Uno decía, definitivamente ese muro no lo van a poder tumbar nunca. Y eso fue en agosto, y en noviembre lo tumbaron, En el 89. en el 89. Claro. Ese año tumbaron el muro. Por eso la pregunta, porque coincidía yo, pues, ¿cómo así? O sea, usted estuvo ahí en el Yo estuve, a portas de, sí, a los del 3 meses del tumbaron el muro. acontecimiento A los 3 mundial. meses tumbaron el muro, pero la ida a Berlín, una de las cosas que más me impresionó, me dice, es que yo me impresiono muy fácilmente. Llegar a una ciudad donde no tenga ningún letrero, ni un Nada. aviso de hotel, ni una publicidad, ni una valla publicitaria. No, nada. Comunismo, Nada. comunismo. Y la gente fría. Me acuerdo que entramos, había un concierto de música clásica en una concha acústica y nosotros felices, dijimos, qué chévere, un concierto. Y nos quedamos y cuando terminó el concierto aplaudimos y todo el mundo volteó a mirarnos como que dice, esos señores, ¿por qué aplauden? ¿Será que no les gustó o será que vienen, Están saboteando. vienen del capitalismo a jodernos? Capitán. Regresa de Berlín y se dedica a la arquitectura. Me dedico a la arquitectura Los- y después estuve, No, pero no. me entro a la lonja de propiedad raíz. Ok. Yo fui 11 años gerente de la lonja de propiedad raíz. Pero desarrolló también la arquitectura, hizo proyectos Sí, importantes. yo o mantenía mi participó. oficina abierta. Ok. Yo mantenía mi oficina abierta, pero me dediqué mucho a la lonja y fue una experiencia muy interesante porque yo fui presidente del comité de gremios, compramos sede nueva, pasamos de 15 a 65 socios. Entonces, en el año 2000 yo dije, pues la verdad que era la lonja, pero mi función no es sentarme a esperar la jubilación. Lo que se iba a hacer ya lo hice. Entonces me retiré de la lonja y entré con Cote Peña, que entramos los dos a trabajar Sí. en la alcaldía. Usted estaba en valorización, creo. Yo estaba en valorización con ¿Usted qué hacía ahí? el enemigo público de la ciudad porque es el único que cobra valorización. Yo siempre me preguntaba, ¿qué hace Antonio? ¿Qué hace? Es el secretario de valorización. Pues No, una anécdota muy simpática, cuando yo entré a valorización me llamaron los ingenieros, la primera reunión y los economistas, doctor, le tenemos una noticia terrible. Esta oficina se va a acabar. Hay 2 demandas en ese tiempo por 300 millones de pesos, que era como decir ahorita 15.000 millones de pesos, y ese no es el patrimonio de la valorización. Valorización no tiene ni la 10ª parte de ese patrimonio. Luego, cuando ellos fallen la demanda que ya está en el Consejo de Estado, valorización se acaba y el municipio le va a tocar vender un montón de inmuebles para pagar esa deuda. De hecho, me la pintaron negra. Y vino el M19, quemó el Palacio de Justicia y se desaparecieron los expedientes. se salvó. O sea, que se salvó valorización y se salvó Bucaramanga. O sea, siempre en esas tragedias hay algo que alguien sale ganando, desafortunadamente. Estuvo a punto de ir a la cárcel, ¿por qué? A ver, resulta que un día Aquiles Torres Bretón, que era el director de circulación, que era un ingeniero que fue candidato a la alcaldía, era esos chavacanes que hacían las cosas por la puerta del medio y convenció a los concejales que había que hacer la carrera 35A atravesando el Parque San Pío. Ujú. Entonces, todo el mundo se oponía, pero logró Aquiles que le aprobaran eso. Entonces ellos salieron y esa misma noche serrucharon los árboles para evitar el escándalo. Entonces yo llegué al otro día a la universidad y les dije, oiga, ¿ustedes saben lo que pasó anoche? Serrucharon los árboles del Parque San Pío, esos son unos salvajes. Y nosotros no nos podemos quedar callados. Suspendamos la clase y vamos a hacer una manifestación. Vamos y es más, ya habían limpiado y estaba el piso, no tenía pavimento desde luego, pero sí estaba el piso duro. Entonces rompimos el piso y sembramos simbólicamente unos árboles. Y llegó la policía furiosísima. Dijo, estamos en la época de Turbay Ayala, ¿no? Dijo, estamos en lo que llamaban Estado de antiguamente sitio. el estado de sitio, que era conmoción interior. Están prohibidas las manifestaciones y si ustedes no se levantan ya de esa manifestación, los tenemos que meter a todos a la cárcel. Yo le dije, buenísimo, sí me parece genial. Póngame las esposas y lléveme a la cárcel, pero tómenme fotos, porque yo sí quiero poner en la hoja de vida mía de que fui a la cárcel por defender los árboles. Entonces el policía dijo, usted me está tomando el pelo, señor, pero sí les digo que está prohibido la manifestación. Entonces había como 3 estudiantes que vivían a menos de 2 cuadras del Parque San Pío. Le dije, vayan a sus casas y traigan frisbees. Entonces seguimos la manifestación jugando frisbee. Entonces nosotros no estábamos parando el tráfico, sino que estábamos, como el parque seguía siendo parque,
Y así, Gloria Valencia Castaño le pareció regio y nos dedicó un programa de Naturalia. ¿Ah, sí? Sí, pero eso fue un intento de carcelazo. El carcelazo fue otra cosa distinta. El carcelazo fue que estábamos nosotros en tercer semestre de universidad, tercero. Nos fuimos para Semana Santa a Villa de Leyva y nosotros no sabíamos la locura de que era todos los bogotanos el turismo y llegamos nosotros como a las 10 de la noche, no conseguimos hotel por ninguna parte y deambulamos, nada, con un frío de bárbaro. Entonces un policía nos vio pinta como de arquitectos bohemios y le dio como pesar con nosotros. Dijo, ¿sabe qué? Yo les voy a prestar la ambulancia para que duerman en la ambulancia porque usted en el frío de la calle se mueren de frío. Entonces nos prestó la ambulancia. Entonces Claudio Beltrán de muerto, de enfermo. Yo de enfermero y el otro de conductor. Entonces ahí dormimos. Pero a las 4 de la mañana un accidente terrible y llegaron por la ambulancia. Y entonces el policía dijo, no, pero ustedes ¿cómo los van a sacar así a medio dormir a la calle, a que duermen en la calle? Pero no hay nadie en la cárcel, ¿por qué no se cae en la cárcel? Entonces nos fuimos y dormimos en la cárcel esa noche. Entonces, ese fue el carcelazo en el año 71. No parece tan conservador, ¿cierto? ¿Sí? Protestando por unos árboles, eso no es de conservadores. Y durmiendo en la cárcel, eso tampoco, eso no se ve bien. Para un conservador, ¿cómo así que conoció a Fanny Mique? Yo conocí a Fanny Mique, yo estuve 2 veces en la casa de ella. Nosotros trabajábamos ayudábamos con la Casa de la Cultura desde el año 75 que se fundó y estábamos en una situación económica dura. Bueno, allá llevamos 50 años en una situación económica dura. Sí. Entonces yo le dije, oiga, ¿por qué no hacemos una cosa? Traigamos una obra de teatro. Eso tiene que ser buen negocio. Nadie la está trayendo. Entonces cogí el teléfono y llamé a Fanny Mique sin saber quién era Fanny. Bueno, sí quién era, pero si ella no sabía quién era yo. Pero esa mujer es maravillosa. Me contestó al teléfono. Seguramente ella preguntó quiénes son los de la Casa de la Cultura. Dijeron, no, los honorables cónsules, que el más jovencito tiene como 89 años, y entonces, y los de la Academia de Historia y todo. Entonces, nunca con ella firmamos un papel, ni una póliza, ni un anticipo. Y ella vino como 6 veces a Bucaramanga. Y vino y sencillamente nosotros terminamos el evento, recogíamos la plata y le dábamos en efectivo y ella se iba. Pero un día, como no todo es belleza en esta vida, un día dijimos, oiga, nos está sobrando una platica porque estas funciones han producido buenos recursos. Nosotros debemos esa plata a Bucaramanga, eso no es para que subirle el sueldo a la secretaria y pagar los impuestos, también debemos devolverle en cultura. Traigamos una obra que está en ese momento en furor en Bogotá que se llamaba Panorama desde el Puente, recuerdo la obra, de Tennessee Williams, y eran 16 actores y era como 2 pisos del escenario, costosa. Y resulta que la noche en que nosotros nos íbamos a presentar en el Luisa Calvo, con Fanny Mique y los 16 actores más, mataron en cabecera a Carlos Toledo Plata. Y se armó el despelote y durante 8 o 10 días no se pudo entrar a la UIS. Fanny Mique, genial, dijo, esto no es la primera vez que me pasa. Cuenten que no les voy a cobrar un peso. Ella no nos cobró un peso, pero pasajes de avión, hoteles, claro, aviso en vanguardia, publicidad, el camión. Quedamos nosotros en una situación económica muy dura. No les cuento detalles, porque ese es peor que el carcelazo. Están pagando todavía. Están pagando todavía. Por decirle que el Ministerio de Cultura nos vetó 3 años. Estuvimos vetados por el Ministerio de Cultura, una Casa de la Cultura vetada por el Ministerio de Cultura por no pagar deudas. No, sí. No existía el Ministerio de Cultura todavía, Antonio. Se creó en 1997. Por Cultura. Por Cultura. Sí. Antonio, usted... Y la casa la embargaron, pero no la pudieron embargar porque la casa no era de propiedad de la Casa de la Cultura. Claro. Cuando se creó la Casa de la Cultura se hizo una figura muy interesante, que es que la casa es de propiedad de la Sociedad de Amigos de Bucaramanga y la Casa de la Cultura la manejan unas instituciones. Vale. Entonces, embargaron fue los cuadros. Sí. Ya. Está hablando de la Casa de la Cultura Custodio García Rovira. Es que usted es uno de los fundadores de la Casa de la Cultura Custodio García Rovira. Quiero que por favor nos cuente cómo se creó la Casa de la Cultura Custodio García Rovira, que es una institución cultural importante de Bucaramanga, por favor. A ver, Gonzalo Romero me motivó a mí a estudiar restauración en México, pero él unos años antes había estudiado restauración en Francia y en Italia.
y vino aquí, llegó tal vez como en el año 70, 71, con la idea de restauración, pero la gente de eso no tenía ni idea. Inclusive la gente se burlaba, decía, es que Gonzalo quiere que todo Bucaramanga sea emperado, por ejemplo. Porque él decía que hay que peatonalizar alguna vía, alguna cosa. Entonces la gente no me paró. Entonces había una ley de la República que daba unos recursos para las casas de la cultura. Entonces Gonzalo dijo, es el momento de aprovechar esos recursos para fundar la Casa de la Cultura en Bucaramanga. Y su mamá, Luisa Emma Mantilla de Romero, era diputada de la Asamblea y en ese tiempo existían los famosos auxilios parlamentarios. Los auxilios, los que famosos. después los demonizaron y dijeron que eso eran unos robos que hacían los políticos y todo, pero Luisa Emma consiguió 600.000 pesos. De hecho, lo que vale un buen almuerzo hoy, 600.000 pesos. Y con eso se compró esa casa que tiene 1.000 metros de lote a la familia González Hedrich, Luis Jorge González Hedrich y doña Emma, la mamá. Se compró la casa. La casa era tan espantosa que tenía 17 familias viviendo en inquilinato. Era un inquilinato. Y en el patio había unas escaleras porque la gente para no entrar entraba por fuera. No, la casa era absolutamente espantosa. Por fortuna hubo 3 mecenas. El uno fue Rafael Pérez Martínez, que hay que ponerle un capítulo aparte porque él hizo muchísimas cosas por la cultura de Bucaramanga, que era el gerente de Terpel y aportó una plata. El otro era Jaime García Parra, que había sido amigo de la juventud de Luisa Emma de Romero, que era gerente de Paz del Río y regaló otra plata. Y el otro era el Banco Popular. Me parece que Eduardo Durán era gerente del Banco Popular. Pero esas 3 instituciones aportaron recursos. Y así los 50 años hemos estado buscando recursos aquí, recursos allá, arrendando una cafetería, haciendo capaz. Ahorita es la época en que está mejor, este año que cumple 50 años. Yo creo que es la mejor etapa de la Casa de la Cultura. Aunque también tiene sus pecadillos. Un día hablando con Beatriz González me decía, las 2 instituciones a las que yo les regalé cuadros, vendieron los cuadros. Y eso a uno le duele mucho, porque cuando uno regala un cuadro a una institución, es pensando en que las instituciones son eternas, entonces no se va a morir el dueño de casa y que va a venderlo y que los hijos no valoran el cuadro, sino que va a quedar. Una de ellas fue la Sociedad de Arquitectos, que en una época de crisis vendió el Beatriz González, y la otra fue la Casa de la Cultura, que yo no sé si se la vendió o se desapareció, pero no está el Beatriz González. Porque al principio, como hizo el Museo de Arte Moderno, al principio se le dice a los artistas, donen cuadros para ir haciendo la colección, ¿no? Y termina vendido. ¿Por eso fue que usted escogió a Beatriz González para que hiciera el telón del Teatro Santander? No, nosotros escogimos a Beatriz González por otra para razón. Compensar el agravio. Nosotros sabíamos que el día que dijéramos que íbamos a hacer el telón de Boca, íbamos a armar un despelote entre todos los pintores de Santander diciendo yo, que tiene que ser por concurso abierto, concurso internacional, concurso tal, y todo el que hubiera ganado hubiera quedado furioso, los otros. Entonces dijimos, busquemos una persona que esté mucho más allá del bien y el mal. Si usted en su casa dicen que van a invitar al obispo para que resuelva el problema de la primera comunión de los niños, dice, no, al obispo, si no, ¿cómo le decimos que no? Entonces decimos, Beatriz González está mucho más allá del bien y el mal y ninguno va a protestar. Entonces, y es de Santander. Le dijimos a Beatriz que lo pintara y ella dijo, sí, yo lo pinto, pero nunca le preguntamos cuánto nos cobraba. Entonces pasaron 5 años en que nunca le dijimos cuánto nos quitaba y le decíamos que estábamos en obra y que todavía no era el cuadro. Y un día ella muy sinceramente me dijo, Toño, yo sé que ustedes no tienen plata, pero yo quiero aclararles que yo el cuadro se los regalo. Yo no les voy a cobrar un peso por el cuadro, porque nosotros decíamos mínimo 600 millones de pesos para el cuadro. Entonces le dijimos, Beatriz, perfecto, pero eso sí, consígame los materiales. Entonces me pasó la lista de materiales que había, me acuerdo, 83 millones de pesos. Y tampoco teníamos los 83 millones de pesos. Entonces pasaron otros 3 años. Hasta que un día Beatriz me dijo, ay, Toño, yo sé que ustedes no tienen, ya tienen otras prioridades de cemento, arena y toda esa vaina. Pero me encontré en un cóctel con el gerente o el presidente de Almacenes Éxito y le eché el sablazo. Yo después le regalo un cuadrito, un bocetico del telón y págale la cuenta por los 83 millones. O sea, Beatriz hizo todo. Hizo todo, hasta conseguir la plata. Regaló el cuadro. En el sitio donde se pintó, que fue una bodega, la prestó Rafael Marín, de las bodegas de San Sebastián en Girón. Y entonces el telón era más o menos como esto de grande, se extendió la tela y la primera noche 20 pájaros la defecaron.
Digo, si esa es la primera noche, como eran 6 meses de pintura, ¿no? Mejor dicho, eso es un estercolero. Entonces nos tocó coger bolsas de papel, de basura negra y pegarlas y colgar del techo, y entonces parecía como un campamento beduino. Y los muchachos que pintaban en medias para poder pisar todo. Bueno, usted es el director ejecutivo del Teatro Santander, pero usted conoce buena parte de la historia de la ciudad y conoce la historia del Teatro Santander. Grosso modo, cuéntenos la historia del Teatro Santander, quién lo construyó y ese tipo de cosas, hasta que Cine Colombia pone el letrero, se vende. Bueno, a finales del siglo XIX se construye el Coliseo Peralta. El Coliseo Peralta tiene una historia larguísima que tú la conoces mejor que yo, pero entre otras cosas fue el primer sitio en Colombia donde se proyectó cine. Y en las crónicas de la época, inclusive la santa esa que todo el mundo le reza en el cementerio, se murió patinando en el Coliseo Peralta. O sea, ya se patinaba, se hacían entierros, hacían toros, jugaban básquet, sesiones solemnes, venían óperas, de todo, todo era como un pueblo. Cuando ustedes llegan a un pueblo chiquitico, de pronto hay una casona y allá es todo. Y si viene el gobernador, allá se reúne el gobernador. Pero eso se quedó pequeño. Eso era en 1893. 1880, algo así. 93 creo que Sí. fue la inauguración. Entonces, ese coliseo se quedó pequeño, entonces la familia Garnica, que ya había comprado el coliseo, dijo, no, está yendo mucho público, necesitamos hacer uno más grande. Entonces vino a Bucaramanga Pietro Monticoni, que se había ganado el concurso arquitectónico, primer concurso que se hizo en Bucaramanga, para hacer el Club del Comercio. Y en ese tiempo, cuando un arquitecto lo contrataban, se quedaba 2, 3, 4. El Teatro Santander se quedó 4 años, casi 6 años viviendo en Bucaramanga para hacer todo el proyecto. No era hacer los planos y mandarlos por internet. ¿Quién era ese arquitecto? El Teatro Santander. Fue muy simpático porque nosotros, cuando yo comencé a trabajar en el Teatro Santander, todo el mundo decía, fue Friedrich Brother Fischer, un austríaco. Y un día cualquiera, estábamos en una reunión así como esa, y sobre el teléfono, ya habían inventado los celulares. Me llamaron de Cali, un amigo, me dijo, oiga, aquí están unos cubanos que vinieron al Congreso de Cali y quieren conocer al arquitecto que está interviniendo el teatro de George Carpentier. Y le dije, no, yo estoy interviniendo el teatro de Freddy Brother Fischer. y un día llamó la hija de Fred, o la nieta de Freddy Brother Fischer, dijo, señores, me da pena y muy honroso que ustedes digan que mi abuelo fue el que hizo el teatro. Pero mi papá en 1928 tenía 14 años. O sea, no pudo ser. Después entonces comenzamos a escarbar documentos y descubrimos que el arquitecto había sido George Carpentier, que tiene una historia muy simpática. Él vivía en Toulouse y se fue a estudiar arquitectura a Suiza. Y allá conoció a una mujer rusa, porque en el único país del mundo donde las mujeres podían estudiar medicina era en Suiza. Entonces ella se había venido de Rusia a estudiar en Suiza. Debían ser bastante bohemios, porque ellos no se casaron, pero sí tuvieron un hijo que fue más importante que ellos, que es el famoso Alejo Carpentier. Entonces, cuando Alejo Carpentier tenía como 5 años, ellos dijeron, no, ya va a estallar la Primera Guerra Mundial, este país nos estamos muriendo de hambre en Francia, eso está la situación económica, vámonos a hacer América, como decían los europeos. Entonces se fueron y llegaron a Cuba. Yo estuve en Cuba, estuve en La Habana, porque yo dije, pues, a ver, ¿quién es tal George Carpentier? Y efectivamente estuve en 2 museos, no 1 sino 2, que le habían dedicado a Alejo Carpentier. Y obviamente sabían quién era el papá de Alejo Carpentier. Yo me acuerdo que esos sí eran comunistas puros, en vivo y en directo. La directora de cultura era, después la vi, eso era de los rusas y toda la cuestión. Entonces yo por tomarle el pelo me preguntó ella, ¿y George Carpentier no tuvo hijos en Colombia? Yo le dije, no, hemos investigado y él no se volvió a casar ni tuvo hijos. Pero de pronto nos inventamos alguna herencia y venimos por la casa. Le inventamos un hijo natural y venimos por la casa. Como que no le gustó mucho la broma. ¿Sí? Y entonces, George Carpentier estuvo del 28 al 32 haciendo el teatro. 4 años. 4 años. Luego en la inauguración del teatro. Era una casita vieja, no era una casita. Eran dos casas y las unieron. Ah. Y lo más simpático es que la inauguración del teatro, cuando nosotros íbamos a hacer la inauguración en el 2019, discutíamos si hacerlo a las 7 o hacerlo a las 8. Entonces digo, no, a las 8 es muy tarde.
Eso la gente no va, eso hay que hacerlo a las 7. Al fin, como en Colombia, resolvimos hacerlo a las 7:30. Pero lo que les quiero decir es que me llamaron las señoritas, porque si murieron de 100 años, señoritas, las mutis, y me dijeron, nosotros tenemos la invitación que nos llegó a la inauguración del Teatro Santander. Entonces fui por ella, le saqué fotocopia y todo. Duró 5 horas y comenzó a las 9 de la noche, o sea, terminaron a las 2 de la mañana, en 1932. Y eso era, hoy nos parece recursi, ¿no? El Congreso de la República nombró de rey de los poetas a don Aurelio Martínez Mutis. Entonces, por ley de la República era el rey de los poetas. ¿Y lo coronaron ahí? Sí, entonces dice que lo esperaron 20 ninfas, vestidas como ninfas de la época, lo recibieron y lo subieron al trono, y el señor Aurelio Martínez Mutis, haciendo el oso, se lo coronó el rey Neptuno, alguno de esos reyes que coronan. Y luego hubo cosas de la sinfónica, hubo coros, hubo música, eso hubo para dar y convidar. En la inauguración. Sí. Luego el Teatro Santander duró de propiedad de los fundadores, que entre otras cosas, Julio Valdivieso puso la mitad de la plata y solamente tenía 38 años. Era médico y político. Debió ser una persona muy importante, el bisabuelo, el abuelo de los Valdivieso aquí en Bucaramanga. Entonces, él llegó un día a la casa, el teatro no se había terminado, llegó un día a la casa tardecito, como a las 7 de la noche, después de salir del consultorio, y un señor le dijo, ¿usted es el doctor Julio Valdivieso? Dijo, sí. Pa, pa, pa. Le pegó 3 tiros. Opa. Entonces, eso es el resto de historia. Varios de los que están aquí la saben, pues no la voy a contar. Entonces, el teatro funcionó como un teatro privado, una sociedad anónima, hasta el año 48. En el año 48 se quebraron. ¿Por qué se quebraron? Porque el cine acabó con las representaciones en vivo. Entonces se lo vendieron a Cine Colombia. ¿Ahí ya se había muerto Luis María Carvajal en el escenario? No, Luis María Carvajal es como el 61, el 59, Okay. 61. 61, ¿no es cierto? Pero eso fue en un concierto, ¿no? En medio de un de la banda concierto, departamental. Estrenando una obra, ¿no? Sí. Entonces, en el año 48 viene el Frederick Brother Fischer, que entre otras cosas, cuando vayan a Santa Marta, entren a una ciudad que es más bonita que Santa Marta, que Ciénaga, pero como solamente pasan a comprar ceviches, a los vendedores ambulantes creen que toda la ciudad es igual de fea. El parque principal es absolutamente hermoso, claro. Y el Belvedere, o sea, el kiosco es patrimonio de patrimonio Colombia. así. Pueblo patrimonio. Sí, es un pueblo patrimonial. Entonces, en el año 48 se quiebra, hacen el teatro y en el 72 resuelven dividirlo como lo conoció la última generación. Cinema 1 en el primer piso, Cinema 2 en el segundo piso y el CIE en el escenario. En el 72 matan el teatro porque se acaban los camerinos, se acaban los telones, se acaban todo y se vuelve 3 cinemas como un centro comercial. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en el teatro, los planos originales no aparecieron, el levantamiento era loquísimo, cada vez que tumbábamos un muro aparecían unas cosas rarísimas, porque en una época hubo de arcos, otra época hubo de todo, y lo único raro es que en el escenario encontramos un arco gigantesco. De ladrillo. De concreto. De concreto. Pero tenía toda la altura que usted se puede imaginar. Y entonces, digo, el arquitecto, no, eso, no sé. Álvaro Tobón. Álvaro Tobón. Experto en teatros. Como decía Laureano, como decía Álvaro Gómez, ni se puede tumbar ni se puede dejar. Además, Álvaro Tobón si se dejaba, era dejar una bomba de tiempo porque las cimentaciones, decía el ingeniero, que estaban muy mal hechas. Oiga, y si se tumbaba, eso la gente se iba a escandalizar. Entonces resolvimos tumbarlo. Entonces yo llamé al señor demoledor, que era el señor Galeano, y le dijo, doctor, eso es muy fácil, yo le cobro 15 millones de pesos. Yo amarro unas guayas del arco, sobre todo de la parte de arriba, y las amarro a los árboles del parque Centenario. Y con un gato, y ese arco hace así, ¡pum! Y se cae. Por 15 millones de pesos se lo hago. Yo le dije, buenísimo, pero yo quiero oír la opinión del ingeniero, a ver el qué dice. Llegó Ramón Álvarez, envidiosa, calculadora, duré como 1 hora haciendo cuentas. Digo, si usted hace eso, se caen todos los edificios de esta manzana, porque eso pesa más de 100 toneladas.
y con la caída va a formar una vibración que tumba todos los edificios. Entonces nos tocó contratar unas grúas y unos andamios de puentes y eso duramos como 4 meses con martillo, tumbarlo todo, triturarlo, Vibración. luego quedó el arco en varilla metálica y luego venderle en San Andresito, ahí en el basurero, ahí por 300,000 pesos. Fue un gran acierto haber contratado a Álvaro Tobón como el Sí, yo creo que arquitecto sí. restaurador, ¿no? Porque él era un experto en teatros, era un escenógrafo de óperas, de zarzuelas, había trabajado en el Teatro Colón. Yo cuando supe que él Nosotros era- invitamos a 3 arquitectos, Sí, al de moda, que sigue de moda y es súper de moda, que es el apellido italiano, que barranquillero, que vive en Bogotá. sí. Mesa, el de Medellín, que fue el Teatro Medellín, pero tenía 88 años, ya era muy poco. No sabíamos que una arquitecta socorrana había sido la única mujer en Colombia que diseñó un teatro que se fue el Premio Nacional de Arquitectura, que fue el León de Grave. Una señora también tiene como 94 años, de pronto no le hubiera jalado a hacer el teatro. Pero Álvaro estaba joven. Y Álvaro Tobón, sí, no tenía sino 70. Pero lo interesante de Álvaro es que les exige comprar la casa al no, lado. eso sí Cuéntenos era, esa vaina. imagínense, la alcaldía compró por 700, 800 millones de pesos, se compró el teatro, el viejo teatro, que se compró muy barato. Sí. No teníamos en qué quedarnos muertos. Había una cuota de 100 millones de pesos de cada uno de los que fundaron. O sea, había como 700 millones de pesos, un poquito menos. Eso fue lo que cobró el arquitecto por hacerle el diseño. Y lo primero que nos dice el arquitecto es, aquí no cabe el teatro. Te voy a comprar la casa vecina. Más difícil. Y fuera de eso, Álvaro trabajó como 4 meses en la restauración del teatro. Porque se supone que uno compra un teatro antiguo para salvarlo. Y nos dijo una vez en una junta, ¿ustedes quieren un teatro de 1928 o quieren un teatro del año 2010? Todos contestamos, obviamente, un teatro del 2010 con toda la tecnología, porque esto no es Londres, ni es París, ni es Milán, ni es Roma, ni Barcelona, donde hay 300 teatros y se pueden dar el lujo de tener uno napoleónico, uno de la preguerra, uno de la Primera Guerra. No, dijo, entonces hay que demolerlo todo. Preservamos el nombre, eso sí, no. El nombre y el uso. Sí, la Y funcionalidad. en la fachada, para que la gente lo que identifique en la fachada, lo que se ha hecho por dentro en estos 70 años ha sido cambios y cambios y cambios que eso la gente no sabe qué hay por dentro. Entonces demolamos todo y se demolió todo. Esa fue la decisión más complicada, porque el ministerio obviamente nos puso en la psicópata pública. ¿Cómo declaran ustedes un bien patrimonial para luego demolerlo? La otra vez vi una entrevista que le hicieron a Antonio. No voy a mencionar nombres, pero el periodista le preguntó, Antonio, ¿qué artistas importantes han pasado por el Teatro Santander? Y Antonio le dijo, el Cigala. ¿Pero quién es ese? El más famoso que ha venido y el periodista hubiera preferido No, Pedrito- pero lo que a el Pedrito comentario, Fernández. hay un comentario, dice, ¿y la gente pagó por eso? Antonio, ¿qué artistas importantes han venido al Teatro Mira, Santander? una de las cosas más frustrantes, bueno, frustrantes no, porque es que uno cuando hace cultura sabe que hace cultura para la gente que no sabe cultura. Yo no me voy a hacer cultura viena, ¿sí? Aquellos me den clases a mí de cultura, Claro. sino… Entonces, cuando uno dice, y obviamente lo digo con nombres propios y me excusan si alguien se ofende, cuando viene Peter Albeiro a 150,000 pesos y se agotan 2 funciones, y viene Alejandra Azcárate y agota también la boletería, y viene el de Sábado Felices y agota boletería, y traemos la Sinfónica de Rotterdam, que es el espectáculo más importante que hemos hecho en estos 6 años, y toca casi rogarle a la gente que vaya, porque es que la gente paga 2 millones de pesos por ver un mariachi. Pagaron 700,000 pesos por ver Heredero. El Heredero es muy buena persona, pero obviamente no es exactamente el Cigala, ni es la ópera de Escocia, ni es 1000 cosas importantes que hemos traído y que son valiosas, ¿no? Me quedé con ganas de ver a Pedro Aznar hace unos días. Pedro Aznar, estaba para ocupado. mí, pues obviamente que uno ve los conciertos y depende también del estado de ánimo que esté
y de lo que uno espera y todo. Pero podría yo calificarlo como el mejor concierto que he visto en mi vida. Pero, Sar, me lo perdí. Sí, Estaba trabajando. absolutamente emocionante, porque es que él cumplió 50 años. Sí. Entonces proyectó la imagen de él, de adolescente, de 20 años, de 30, de 40, de todo, hasta hoy, que debe tener 70, porque si comenzó 50 años son 70, y cantó los éxitos de cada etapa. Cantó Tocados por él mismo, con el piano y la guitarra. Era absolutamente emocionante. Otro concierto que tuvo yo sí esperaba que tuviera tuvo un éxito buenísimo, fue Messier Periné. Messier Periné, claro. Y Messier Periné tuvo como telonera, o sea, el artista que se presenta complementario, a María Cristina Plata, y María Cristina también lo hizo de manera maravillosa. ¿Y con la Orquesta de Aragón cómo les fue? La Orquesta de Aragón fue muy bien y fue una gran sorpresa porque estábamos apenas comenzando el proceso del teatro y yo dije, no, yo una vez vi la Orquesta de Aragón en Bogotá y eso hay que traerlo, eso es una maravilla, hay que traerlo. Y entonces nos llamaron de Bogotá que podían venir un domingo a las 5 de la tarde. Oh, difícil. Y nos dijeron, no, una orquesta tropical cubana para que la gente lo pase rico, un domingo a las 5 de la tarde, no sean locos. Nos dijimos, es que o es a las 5 de la tarde el domingo o no hay concierto. Y nos metimos y se acabaron hasta la última boleta. La segunda vez que se presentó, se vendieron 850. No, pero la primera vez fue la locura. Y un domingo a las 5 de la tarde. Entonces eso emociona, ¿no? Campeones, preguntas cortas para darle paso al público. Su relación con el embalse de Topocoro, ¿cuál es? A ver, fue muy bonita porque el embalse de Topocoro, desde que yo nací, hablaban los ingenieros de que alguna vez había que hacer un embalse y toda esa cuestión. Y de pronto hubo entiendo que la bolsa de energía se mueve en Hong Kong. Entonces, cuando hay un bajonazo o una subida en la bolsa de Hong Kong, se hacen viables hidroeléctricas que tienen, porque eso es como costo-beneficio. Se va a montar un almacén, dice, voy a invertir 1.000 millones de pesos en el almacén, pero si me produce 100 millones mensuales. Si no, no invierto. Sí. Entonces, en las hidroeléctricas es así a nivel del mundo. Entonces, hubo un movimiento fuerte en la bolsa de Hong Kong y se hizo viable en la represa de Topocoro y que la hicieron. Y personas que habían sido dedicadas, pero durante muchos años, como Hugo Serrano Gómez y como Eduardo Remolina Ordóñez, el que fue alcalde de Bucaramanga, no vieron la represa. Inclusive a Eduardo lo enterraron allá, ¿no? Porque él decía que los dos sitios que él más amaba en su vida era Topocoro y el Parque Bolívar. Entonces la mitad de las cenizas quedaron en el Parque Bolívar y la otra mitad en Topocoro. Y yo conozco mucha gente que se ha hecho enterrada en Topocoro porque eso de tener mar en plena montaña es muy interesante. Pero los avalúos de las 8.000 hectáreas, que realmente eran 10.000, que iba a comprar Isagen, eran muy delicados de hacer porque los avalúos dependían la celeridad en el desarrollo de la obra. Entonces lo sacaron a licitación. Entonces a mí me postuló uno de los propietarios. El sistema de avalúos de Topocoro es totalmente distinto a los que se hacen para vías públicas y todo. Se hacen 3 peritos. Uno, delegado de la comunidad. Y lo eligen por la elección popular. Me eligieron a mí. Fue buenísimo. 700 personas en un sitio, en el corregidor de Girón y toda esa cuestión, y me eligieron a mí. El otro es el director del Agustín Codazzi y el otro era un especialista de Isagen. Y entre los 3 no hacíamos los avalúos. Entre los 3 hacíamos un estudio previo a los avalúos, que era un mamotreto de libro, donde están todos los árboles habidos y por haber. 1.500 árboles. Y árboles grandes, chiquitos, medianos, y entonces era una enciclopedia de árboles. El otro era de construcciones, desde un galpón de gallinas, tejita de zinc, hasta la casa de Pacho Serrano, lujosa, con piscina y toda cuestión. Y lo otro, que fue lo que más hicimos nosotros, era definir los precios de la tierra. En ese tiempo, la tierra más barata eran esas peñas de Zapatoca, donde se ruedan los cabros, que son casi así, ¿no? Esas valían en ese tiempo. ¿Cómo eran que se ruedan los cabros? A 300.000 por hectárea. Y lo más caro era en San Vicente a 20 millones de pesos hectárea. Entonces, entre esos dos niveles había que clasificarlos. Entonces, yo trabajé
casi año y medio con Isagen, y son gente muy seria, una experiencia interesante. La guerrilla jodió mucho, se metían y mataban a alguien y le echaban la culpa a Isagen, decían que era que un señor que no quería vender la finca y que Isagen la había mandado a matar, cosa que no era cierto. Entonces, por fortuna ellos eran muy diplomáticos en el manejo y no, fue un éxito. Yo creo que es Vale, la obra más importante de Bucaramanga de Santander en los últimos años, ¿no? usted está involucrado en un proyecto muy importante donde también trabaja una amiga nuestra que está en ese momento en el Hospital Internacional, Glorita Oviedo. Gloria Oviedo sufrió un colapso en estos días y está en el Internacional, que es el proyecto Geoparque del Cañón de Chicamocha. Ella creo que estaba involucrada en la parte de la caracterización cultural de Ella trabajó en del dos Cañón de etapas. Chicamocha. Primero, los gobernadores anteriores, no este ni el anterior, sino el anterior, se lo contrató con la UNAP. Y Gloria manejó, digamos, esa investigación. El gobernador anterior y este resolvió contratarlo con la UIS. Entonces, ¿qué es el Geoparque? La idea es que ya estamos cansados de oírlo y siempre que después del Cañón del Colorado en Estados Unidos, El Cañón de Chicamocha. ese es el cañón más importante del mundo. Y ahí se puede ver el desarrollo de la tierra. Hay piedras de 10.000 millones, de 8.000 millones, de 7.000 millones y unas jovencitas que solamente tienen 600 millones. Peladitas. Inclusive hay una anécdota muy simpática que una vez estábamos entrenando en esos temas y un geólogo les explicó a los niños de Villanueva que las de tal color tenían 14.000 millones, la otra sal. Y fuimos como 2 meses después y dijimos, ¿será que aprendieron? Llamémoslos. Entonces salió el chino más inteligente de todos y él dijo, mira, yo me acuerdo que las rojas tienen 14.000 millones de años más 3 meses. ¿Y eso dónde hago 3 meses? Es que hace 3 meses fue que ustedes nos dijeron que eran 14.000 millones de años. Bueno, pero entonces va avanzando ese proyecto, va Ese andando. proyecto va avanzando, pero en esta gobernación se ha demorado un poco más de la cuenta. Ok. Ni el año pasado ni esto se ha movido nada. Entiendo que ahorita la UIS sí logró algo de convenio y salió un decreto que es que una de las cosas más complicadas no es la idea, es cómo se estructura políticamente eso. ¿Quién va a poner la plata? ¿Quién va a nombrar el gerente? ¿De dónde van a salir los recursos? Entonces, la única manera de que eso funcione es que los alcaldes de los 17 municipios, que creo que aumentaron ahorita más, de los 17 municipios que hacen parte del parque, dediquen, como en la CMB o en la CAS, un porcentaje, el 1%, el 5%, el 3%, o sea, del impuesto predial o del impuesto de industria y comercio o lo que sea. Y obviamente los alcaldes son muy reacios a eso. Ellos dicen, sí, nosotros apoyamos, pero para que el gobernador, que es el que tiene plata, ponga todo. Y obviamente el gobernador no va a poner todo. Entonces ya salió el decreto que conforma ese comité. Entonces es un comité, eso no lo maneja nadie, son como 60 personas, 17 alcaldes, ministros, gente de la CAS, de la CMB, del Ministerio de Medio Ambiente. No, eso yo no sé, el día que lo inauguren me imagino que se llenan los hoteles. Pero usted está ahí todavía. Yo trabajé con la UIS un tiempo y ahorita estamos en stand-by. Bueno, cuando vuelvan, digan que quiten esas piscinas del cañón porque lo afean y deterioran, digamos, la presentación como ese patrimonio que nosotros amamos y que la gente quiere apreciar. Cuando toman la foto y ven las piscinas, parece otra cosa. Te voy a contar una anécdota. Cerca de Ciudad de México, entre Ciudad de México y Puebla de Los Ángeles, que son 2 ciudades importantísimas, hay un pequeño pueblo que se llama Cholula. Y Cholula era el sitio de los templos indígenas, como decir el Vaticano para los indígenas. Y tiene, bueno, la cifra voy a inventarla, tiene 60 pirámides dentro del pueblo. 60 pirámides. Resulta que en los años 70 filmaron una película de Hollywood. Y para hacer la película hicieron una pirámide de mentiras. Pero eso sí, piedras de colores, iluminación. Y todos los turistas gringos van a tomarse fotos en la de mentiras. Entonces, lo que yo digo, en el Cañón de Chicamocha hay cosas bellísimas y la gente prefiere ir a tomarle una foto a Panachi. A la piscina. O al pincho, el pincho ese
El pasabocas, el pincho de pasabocas. Bueno, la hizo un gran arquitecto, ¿no? Además, se inspiró, Leonidas Gómez fue uno de los modelos, creo que Álvaro Navas es otro de los modelos que ¿qué es? Botero, Guillermo Botero fue el escultor. ¿Y actúan en esa obra como malos o como buenos? No, creo que Leonidas es, es galán o el Porque corregidor, acuérdate no que sé. Miguel Ángel, cuando estaba pintando la Capilla Sistina, iba un cardenal y le decía, no me gusta. Entonces lo pintaba en el infierno. El otro decía, divina. Entonces lo pintaba en el cielo. Yo fui a conocer a Guillermo Botero cuando estaban las bodegas de la licorera. La licorera, sí. Que él parecía un dios. Tenía haga de cuenta de esto, ¿no? Como un escenario, y él tenía la cama ahí arriba de ese escenario, como una tarima, y ahí era donde diseñaba y hacía todos los dibujos de la escultura. A mí me gusta la escultura. Así que no le diga pinchos, pueden ser lanzas, pueden ser otras estacones, no sé, alguna cosa que tenga que ver con los comuneros. Antonio, ha sido un gustazo tenerlo acá. Pero apenas ustedes vamos en la también. mitad, porque la gente va a Va a querer preguntar, Claro. ¿ah? Y decirle preguntarle, por ejemplo, por qué usted estuvo por allá en el pueblo de los Uva, no sé, si usted no tiene nada que ver con ellos. Pero luego, dejemos que la gente hable. Gracias por una charla tan instructiva con tantos detalles. A mí desde el principio me surgió una pregunta. Yo recuerdo que usted habló al comienzo de los libros prohibidos por la Iglesia. Yo sí, imagínense, en pleno ya años 2000 y pico me he encontrado con este fenómeno cuando estábamos presentando algunos libros con la editorial Panamericana y de pronto en algunos colegios religiosos, hace relativamente poco, era por ahí 2005-2007, resulta que 2 libros de Panamericana cayeron a la lista negra. Una era de la serie 100 personajes, 100 autores, un libro sobre Galileo. Bueno, ahí está al menos claro. Y para mi gran sorpresa, mi libro, El hombre de las flores, también cayó a la lista negra. Yo preguntando, ¿y cómo así? Ahí las cosas son muy inocentes. Sí, aparentemente inocentes, pero el protagonista es un neandertal. Así que defiende usted la teoría de la evolución. Pues me pareció una tesis más bien rara. Yo quería preguntar, en su época, ¿cuáles libros, si se recuerda, quedaban en esta lista negra? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles títulos? ¿Cuáles autores en concreto? Casi todos los escritos de Porfirio Barbajacob se consideraban prohibidos. Inclusive él tuvo que irse a vivir a México, allá murió, porque aquí le hicieron la vida imposible. Él era de Antioquia, pero era una especie como de Gonzalo Arango, pero 40 años antes, que era supremamente anticlerical y anti todo. Entonces Porfirio Barbajacob eran prohibidos. Yo recuerdo que en las bibliotecas de todos los sacerdotes el libro era en latín. Voy a hablar en latín que yo no sé. Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos. Y era grueso, era una cosa así de gruesa, porque muchísimos libros estaban prohibidos, ¿no? Buenas noches. Antonio José, quiero felicitarlo por este momento, por este paseo que nos ha dado. Más que de su vida, sobre todo los que no somos de aquí, conocer la historia de este territorio, en particular de Santander y Zapatoca, Bucaramanga. Felicitaciones por eso. Una pregunta que me asalta, pues sí, me inquieta, teniendo en cuenta, es decir, todo esa agenda que se ha desarrollado desde la fundación del Teatro Santander y la calidad de los espectáculos que han presentado. Pero encuentro que, es decir, no son incluyentes. Y pues me remonto pues al origen de la humanidad, África, en donde África es tan diversa en todo sentido, en su cultura, en todos los aspectos, en
la cultura desde la oralidad, desde la danza, desde la música, desde los artes. Entonces, mi inquietud, mi pregunta concreta es, ¿qué convenios o qué proyectos tiene desde la dirección del Teatro Santander con instituciones que estén promoviendo toda esta cultura africana, que yo sé que Bogotá es el epicentro y allá hay muchas instituciones que están presentando permanentemente buenos espectáculos y que sería pues muy fácil, es decir, mediante esos convenios, traerlos a Bucaramanga y poner en contexto y socializar y hacer más visible esa cultura que por estos lados, es decir, no se conoce mucho. Gracias. Gracias, Leonidas. Sí, muy interesante su pregunta. El año pasado trajimos de África a un señor Faisal, que era un disc jockey que venía haciendo una gira, tuvo muy buena acogida. Desafortunadamente, él no quería presentarse en el teatro grande, sino en el teatro pequeño, porque quería que fuera sin sillas, que la gente alrededor de su actividad. Pero fueron 100 personas y realmente la gente que fue quedó muy contenta. Este año trajimos una danza africana que se presentó hace como un mes. Son grupos que son bien costosos y nosotros siempre tenemos como un punto, un límite, cuáles espectáculos son suficientemente valiosos para que el teatro invierta bastante dinero y cuáles solamente se traen si son autosuficientes. Por ejemplo, si viene Peter Albeiro, nadie va a subsidiar a Peter Albeiro. Si viene alguien de Sábado Felices, pues eso se presenta precisamente es porque la gente va y generan algún recurso. Pero los espectáculos de cierto nivel y de cierta categoría, todos se hacen, pues la palabra no es a pérdida, sino a no utilidades y más bien invirtiendo recursos del municipio o del ministerio para poderlos hacer. Aprovecho la intervención de mi amigo Leonidas para decirles que ahorita el 28 de julio vamos a tener 3 días de Festival de Música del Pacífico. Música marimbas, y viene el ganador el año pasado del Petronio Álvarez, que se llama De Mar y Río. Es un conjunto de Buenaventura o de Tumaco tal vez, que muy bueno, y va a venir acompañado de una poetisa que se llama Mari Grueso, ya es una mujer adulta de 72 años, que ha sido toda la vida profesora y poetisa, y vamos a tener 3 días. Y para que la gente se motive, va a haber comida típica, va a haber licor típico y va a haber artesanías típicas para que la gente no solamente vaya a ver el espectáculo musical y poético y de mesa redonda, sino también tenga posibilidades de quedarse allá un buen rato haciendo esas actividades. Ojalá puedan asistir. Lo único que es pago es el concierto de Mar y Río. Lo del viernes y lo del domingo es totalmente de ingreso gratuito. Y lo mismo las entradas, los stands para el evento cultural. Entonces sí, queremos hacer mucho más y en eso, pues, en la medida en que la gente vaya, es más fácil a repetir esos eventos. En Bucaramanga estamos acostumbrados, y eso es por la tradición que tenemos. Lo de música casi siempre tiene mucho éxito. Lo de circo y danza también tiene éxito, pero el teatro es más difícil, porque Bucaramanga no ha tenido desafortunadamente una tradición de teatro fuerte y todavía la gente no sabe valorar muy bien entre una obra de teatro muy buena, una buena, una no tan buena y toda esa cuestión. En música sí, en música llevamos más de 200 años haciendo y tenemos 2 facultades de música, entonces hay gente muy experta en el tema. Pero está muy buena la observación de Leonidas para tenerla en cuenta. Muy buenas noches. Felicitarlo porque nos refrescó con una narrativa muy especial. Recordar un poquito, tal vez Pacho y ustedes podrían
hacer una breve mención de cómo se recuperó este Teatro Santander, que las luchas que tuvieron que dar para que no se desapareciera, como el Teatro Garnica y otros teatros muy importantes que tuvo la ciudad de Bucaramanga, pero por cuestiones de cambios de época fueron desapareciendo. Eso de ese lado. Dentro de la narrativa tenemos tal vez en común un amigo que hoy no está allá en Bucaramanga con nosotros, que se llamó Felipe Pérez. Dijo, yo cuando vine a Bucaramanga tuve que hacer una cola inmensa para entrar al Teatro Santander. Y como cosa curiosa, era gente muy bien, pues con muy buena presencia. El único que desentonaba era yo, decía Felipe Pérez, porque pues, esa era una presencia especial de la época cuando iban a los espectáculos. También recordar que en ese mismo Teatro Santander, alguien que vio una película que yo también le hallo la razón, sobre La Bella Durmiente, que era una película rusa, que la presentaron, pero le hicieron una propaganda tan grande que fue mucha gente a ver la película. Pero cuando pudimos entrar, porque yo casi que me quedo por fuera porque había mucha gente, empezó la película, era una película de ópera de unos actores espléndidos y fabulosos, y a los 15 minutos apenas quedaban en el teatro unas 100 personas, incluso menos. Lo mismo sucedió cuando presentaron ahí a Jesucristo Superstar, que llegaron, hubo mucha propaganda, llegaron monjas, llegó colegios, y cuando ya la película empezó, pues ahí casi a la mitad de la hora, mucha gente se había salido de la película. Eso lo señalo porque aquí en Bucaramanga se han hecho espectáculos y han traído espectáculos que han supremamente costosos, pero donde solo asisten un poco de personas. Por ejemplo, la otra vez trajeron un sexteto vocal de Inglaterra, que lo presentaron, creo que lo inspiró la Crop, y solamente llegaron 60 personas. Hago eso porque nosotros tenemos un debate de cómo crear públicos, cómo mover para que las diferentes puestas en escena sean realmente compensadas y acompañadas por la gente. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué se está haciendo por esa creación de público? Hay una empresa en Bucaramanga que se llama Eureka, que tiene unos estudios que le ha financiado Bucaramanga ¿Cómo vamos? Y que nosotros también hemos trabajado con ellos suministrando la información porque realmente no hay mucha información para tomar decisiones. Casi todas las decisiones se toman, como quien dice, al pálpito, de que eso es muy bueno, pero es muy bueno porque a mí me gusta, o es muy bueno porque es de buena calidad, o es muy bueno porque vaya a tener receptibilidad de público. Entonces, yo pienso que con el tiempo vamos a tener que profundizar mucho más en ese tema, porque uno se da sorpresas de esfuerzos que se hacen enormes y que lo que tú decías, el público no responde, o por lo contrario, yo por ejemplo, cuando se presentó El Heredero, yo me imaginé que si María Cristina Plata, bueno, todos los cantantes colombianos y todo, habían logrado precios de 120,000 para abajo, y ellos dijeron, no, nosotros vamos a cobrar 750. Y dije, no, están locos. Yo no les dije que estaban locos, pero sí pensé que estaban locos. Y sin embargo vendieron. Entonces hay un fenómeno que es la inmediatez. Si ahorita, por ejemplo, hay una telenovela como en el caso de Betty la Fea, o en el caso de Café, o en el caso de bueno, como 50 telenovelas que han tenido fama, y nosotros traemos al actor, no importa que la obra no sea muy buena. El chinche. El chinche, por ejemplo. Entonces, la gente va porque quiere estar en lo de moda. Y cuando no está de moda, entonces la gente no lo valora. Yo, por ejemplo, le hago un reconocimiento a Cine Colombia por lo del cine arte. Sí. Y los museos. Sí.
el hecho de tener uno el Metropolitan de Nueva York y la temporada de ópera en directo, ver el teatro de Londres, el mejor teatro del mundo, también ver los mejores grupos de ballet del mundo, de Rusia, y ver visitas a los museos y a historia. Eso, ahora, si uno le aterra de ir y encontrar 20 personas, ¿no? Obviamente ellos cobran carito, pero uno y el horario es 12 del día domingo, 11 de la mañana un viernes. Entonces uno dice, caramba, no compiten con el horario de AAA porque eso es para los Rambos. Pero de todas maneras… No, ya no, para los de Marvel. Marvel, sí. Ah. ¿Por qué será? Yo el otro día le decía yo a alguien, ¿por qué será que entre menos me guste a mí una obra, más público tiene? Bueno, Sí. ¿quién más para ir cerrando? Porque creo que nos extendimos en esa Uy, conversación. sí, pero es que con la conversación, con la carreta de Toño, cualquiera se embeleza. Toño, mi pregunta tiene que ver con qué es lo que ocurre en esas familias campesinas de donde se formó su papá para hacer ese esfuerzo tan grande de mandarlo a Bogotá a estudiar, que eso eran 6, 7 días en mula, y que venían del campo a hacer la ingeniería. Pero más específicamente ya en su familia, ¿cómo es posible que de una finca campesina salga un doctor en filosofía, experto en Hegel, mi profesor Jorge Aurelio? Y en esa misma familia salga un sacerdote, semejante curia y semejante godarria, salga el sacerdote revolucionario. Bueno, yo pienso que mi papá era la persona más tolerante de este mundo. Así como él tenía sus convicciones religiosas y sus principios y todo. Hay una anécdota muy simpática que seguramente algunos de ustedes me van a coscorronear por el cuento que les voy a echar. Recién que se murió mi papá, hacíamos reuniones para recordarlo y cada uno. Y entonces yo un día le dije yo, mi papá estudió ingeniería civil con profesores suizos, alemanes, y tiene una mentalidad totalmente abierta. Tanto es así, lo que tú dices es cierto. Nosotros somos 10 hijos y somos todos distintos y pensamos todos totalmente distintos. Somos, como diría Álvaro Gómez Hurtado, no nos identificamos sino en lo fundamental. ¿Sí? Y entonces, ese tipo de libertades, ¿cómo se dan? Por la tolerancia. Mi papá era impresionante. Mira, con decirte que en mi casa nunca nos impusieron ni qué carrera íbamos a hacer, ni en qué universidad íbamos a hacer. Tenemos, eso sí, total libertad. Si nos queríamos ir para Bogotá, si queríamos quedarnos en la UIS, si queríamos irnos para tal programa, nunca mi papá dijo, no, prefiero que se quede aquí, prefiero que tal cosa. Es más, cuando le cuento esta anécdota muy simpática, cuando yo me gradué de bachiller, yo toda la vida he estado en contravía, hasta para manejar. Entonces, todos mis hermanos se fueron para la Javeriana, porque pues era lo lógico, si uno sale de San Pedro, irse para la Javeriana. Y un día yo dije en mi casa, yo no quiero ir a la Javeriana, yo quiero ir a la Universidad de los Andes. Y mi papá dijo, si me da un argumento, no necesito muchos, uno solo argumento para cambiar de Universidad Javeriana a la Universidad de los Andes, lo mando para los Andes. Y yo tenía 17 años y lo que quería era ir de contravía y no tenía ningún argumento. Pero si le hubiera dicho, no, es que es mucho más liberal, es mucho más, seguramente mi papá dijo, sí, claro, váyase para los Andes. Entonces, en mi casa una total libertad para actuar, es decir, manteniendo unos principios fundamentales, ¿no? Unos de ética y de ciertas cosas que esos sí eran inamovibles. Su papá era conservador. Mi papá era absolutamente conservador, de mentalidad totalmente liberal. Ok. Un conservador liberado. Muy bien. Fue muy simpático y eso es una historia que seguramente a mis hermanos no les gusta que yo la cuente. Cuando se murió mi hermano, uno de los telegramas que llegó fue ELN. Porque mi hermano en Barranca le tocó una vida muy difícil, realmente difícil. Cuando estaba Belisario Betancur de presidente de la República, le secuestraron al hermano, que era el presidente de la Corte Suprema. Imagínense que el presidente de la República le secuestre al hermano y la guerrilla dijo, con la única persona que confiamos en Colombia para hacer la negociación es con el padre Eduardo Díaz de Barranca Bermeja. Y esa negociación causó escozor
porque mi hermano, el otro estaba en Europa y se hizo en el apartamento de mi hermano en Bogotá. Y entonces eso en la familia fue muy fuerte, pero es que él era una persona que tenía total credibilidad de tirios y torroyanos. Yo no conozco una persona que haya sido tan sincera, porque él había podido, él cuando terminó en Roma, le dijeron, siga la carrera diplomática o siga esa carrera, dijo, no, me quiero ir para Barranca. Y se vino con el doctorado de la Universidad Gregoriana de Roma, hablando 6 idiomas, a trabajar en las granjas en Barranca. Y él era absolutamente feliz. Él jamás dijo, oiga, yo sí hubiera preferido la vida diplomática del Vaticano o quedarme en la Javeriana. Y cuando él se fue, pues, a vivir acá, él vivió 15 años en Canadá porque lo iban a matar. A él le pusieron una bomba en Barranca y entonces el padre dijo, no, tiene que irse para la Javeriana en Bogotá. Y le pusieron otra bomba en Bogotá. Entonces le tocó refugiarse 15 años en Canadá, desde el año hasta el año 98. O sea, como desde el 80 hasta el 98 vivió en Canadá. Esas situaciones difíciles, pero cuando uno es absolutamente claro con sus principios, No lo se vende, enfrenta a eso. no lo negocia. Hola, Antonio José Toño. Bueno, cuando uno oye todos estos relatos de cómo la cultura tiene que arañar todas las cosas más difíciles para poder llegar a la cima, como están los que hemos tenido pues, de cerca o hijos o algo que han tratado de trabajar por la cultura y vemos lo difícil que es. Y cuando uno ve un teatro como el Teatro Santander, que los que hemos tenido la fortuna de verlo detrás de bambalinas y ver lo maravilloso y lo impresionante que hay detrás de este teatro, fuera de ese escenario que es súper lindo y las sillas y todo eso que es muy lindo, pero todo lo que hay detrás. El Teatro Santander, la Fundación del Teatro Santander no ha pensado en la posibilidad de enamorar a los niños. O sea, yo creo que la cultura empieza desde muy pequeños. O sea, hoy la gente, esa es la vida que estamos, o sea, ni bueno ni malo, eso es de las circunstancias que les tocó. El tema cultural es una cosa como para el vago, como para el desocupado, como para el que no tiene nada más que hacer, entonces como que hay que ser la cultura y bueno, usted tiene que ser todas las profesiones que sean. El Teatro Santander no ha pensado en llegar a los colegios, a los niños, llevarlos y contarles y mostrarles lo que es un teatro y de alguna manera de pronto un día que venga una de esas orquestas, quizás no esas de Europa que no vienen con tiempo, pero una orquesta, no le den un concierto, porque a un niño que le dan un concierto se queda dormido a los 10 minutos porque no sabe y no conoce la música, pero que le cuenten que es una sinfónica, que le muestren. Yo creo que cuando un niño, si van 50 niños y hay 3 niños que se les despierta algo, yo creo que con eso ya es como generar unos nexos y para la ciudad que la gente desde niño cuente. ¿Qué hay en Bucaramanga? No, pues hay, no sé, cualquier cosa que sea menos el Teatro Santander, pero cuando a un niño le dicen, y yo conozco el Teatro Santander y usted no sabe lo que es un teatro, yo creo que eso genera, yo no sé, unas ansias de conocer un poco más de cultura, no sé, usted sabe lo difícil que es hacer cultura y sabe por qué se lo digo. Bueno, no sé, esa es mi pregunta. Gracias. Hay varios caminos que hemos tratado de hacer y yo pienso seguir golpeando porque veo necesario. Nosotros le decimos a los colegios y a las universidades, ustedes tienen grupos de teatro, ¿por qué no nos permiten que esas clases las tomen dentro del teatro? Nosotros no les cobramos por eso. Puede ser o que nos digan que el teatro les ponga a sus profesores, dirán que no, porque no son del estilo dominico de los dominicos o jesuita de San Pedro. Ustedes pueden tener sus propios profesores, pero vayan al único escenario que tiene la tecnología de iluminación, la tecnología de sonido, la tecnología espacial, la tramoya, todo lo que es la mecánica teatral, para que los estudiantes, una frase que a mí me encanta decir, nosotros queremos que los artistas santanderianos que vayan al Teatro Santander sepan que lo que encuentran allá lo van a encontrar en cualquier teatro importante del mundo. Queremos que ellos no sean provincianos, que ellos se asusten porque lo máximo que han hecho es tocar en una tarima en la Feria Vélez.
sino, y eso Álvaro Tobón estuvo totalmente de acuerdo. El teatro fue hecho para los artistas. Obviamente que los espectadores gozan del mejor sonido, pero es mucho más importante, decíamos nosotros, que los artistas que viven de eso, que van a estar allá, se sientan plenos. Por eso cuando yo hago, insisto mucho en mostrarles que los equipos que tiene el Teatro Santander son los mejores del mundo, los mejores pianos del mundo, el mejor sonido del mundo, todos para que la gente de aquí no se sienta provinciana. Perdón. Bueno, vamos cerrando, Antonio, porque ya su voz. Más bien los invito al teatro porque para que vayan, porque si van, hay motivación para hacer cosas mejores. Pura carreta. Si no van, terminamos todos con sábado felices. Pura carreta, pura carreta. Yo salvé ese teatro y nunca me he invitado. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gustazo tener este personajazo esta noche con nosotros, lleno de anécdotas, de historias, una conversación muy divertida. Antonio, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y siga sacando adelante ese teatro, manteniendo ese nivel que tiene. Y la próxima vez que venga Pedro Aznar, mándame un par de boletas de cortesía. Hasta luego, nos vemos el próximo martes. Bueno, pero faltó algo importante que de la casa. Siempre se me olvida, Antonio. Y es que don Álvaro Navas, el dueño de la casa, siempre le tiene un detallito a nuestro invitado y hay que dejarlo registrado para la posteridad.